Gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro, comienzo mi intervención recordando que hace casi 2 años el presidente del Gobierno aseguró en Moncloa, en una foto con sindicatos y patronal, que las pensiones estaban garantizadas. Desde entonces han traído a esta Cámara 4 reformas y se han dejado a compañeros en el camino, señor ministro. Señor ministro, ni el presidente, ni usted, ni su Gobierno generan confianza y les falta credibilidad. Porque no genera confianza defender como presidente de la AIREF y como ministro en marzo y septiembre del año 2020 que las cotizaciones sociales en España se situaban por encima de la media de la Unión Europea y ahora sostiene lo contrario. Porque no genera confianza afirmar en 2021 que la asunción completa por parte del Estado de los gastos impropios supondría la eliminación del déficit presupuestario de la Seguridad Social y ahora, en los presupuestos de la Seguridad Social del año 23, comprobamos que, a pesar de los 38.900 millones de euros de transferencias, el déficit por operaciones no financieras se mantiene en 7.199 millones de euros. Porque no genera confianza, como usted ha pasado, ver cómo usted ha pasado de defender la necesidad de preservar y reforzar la contributividad a olvidarla en esta reforma. Porque no genera confianza saber que fue un Gobierno socialista, con el voto a favor del presidente Sánchez, el que en el año 2011 congeló las pensiones a más de 6 millones de pensionistas. En nuestra opinión, es fundamental acometer una reflexión sobre la sostenibilidad del sistema. Un sistema que actualmente refleja un déficit contributivo del 2% del PIB, un déficit superior al incremento previsto de ingresos en esta reforma, estimado en el 1% en la década de 2040. Un déficit en las cuentas propias de la Seguridad Social que ha requerido que desde el año 2011 se hayan registrado transferencias por más de 223.000 millones de euros. Se hayan incrementado los préstamos en más de 89.000 millones de euros y se haya disminuido el fondo de reserva en más de 60.000 millones de euros. Nos plantea usted una reforma equivocada y que no soluciona la sostenibilidad del sistema. No soluciona la sostenibilidad del sistema porque un aumento en la fiscalidad laboral tendrá un efecto negativo sobre el empleo. Y, señor ministro, no nos hable de aumentos pequeños de costes para las empresas, cuando la realidad es que desde el año 2018 se han elevado las bases máximas cerca del 20% y las mínimas en más del 35%. Que una subida de la base máxima de cotización de 1,2 puntos porcentuales al año por encima del IPC supondrá en 2050 un incremento acumulado del 37,13% en términos reales para un IPC del 2%. Esto es impresionante. Yo creo que usted sí que lo entiende porque en esto es bastante experto. Las empresas están soportando incrementos de los costes de la energía, de las materias primas, de los bienes intermedios, de los alquileres, de los tipos de interés, de los impuestos. Recuerde que la disolución de empresas en el año 2022 alcanzó la cifra más alta desde el año 2000. Señor ministro, el sentido común nos dice que es una irresponsabilidad aumentar los costes al empleo cuando España tiene una tasa de paro del 13%, la más alta de la Unión Europea, que es una irresponsabilidad no analizar las razones por las que desde el año 2008 las tasas de paro en España suponen entre 1,7 y 2,2 veces las de la Unión Europea. El sentido común nos dice que para asegurar la sostenibilidad de un sistema es mejor aumentar el número de los que pagan y para ello hay que potenciar la creación de empleo que aumentar los costes a los que ya pagan. Porque no soluciona la sostenibilidad del sistema traspasar los déficits de unas administraciones a otras. Lo hemos dicho en todas nuestras intervenciones y ahora la AIREF, en su opinión sobre la sostenibilidad de las administraciones públicas a largo plazo, nos da la razón. Y nos da la razón porque nos habla de la sostenibilidad de las administraciones públicas en su conjunto,
mencionando que la dinámica del proceso de envejecimiento se plasma no solo en el gasto en pensiones, sino también en el gasto en sanidad, educación y cuidados de larga duración. En el informe de la AIREF se plantean varios escenarios. El escenario base es terrible porque nos habla de un 7% de déficit y un 186% de deuda sobre PIB en el año 2070. A propósito, en este escenario base se trabaja a converger a un nivel de paro del 7%, porcentaje que no hemos logrado alcanzar en todo este siglo. En este informe también se menciona un escenario de cumplimiento de las reglas fiscales, un escenario en el que se plantea reducir el porcentaje de deuda y llevar a cabo un ejercicio de revisión de gasto, permitiendo compatibilizar el crecimiento económico con la reducción del déficit estructural. Por sentido común, es necesario llevar a cabo una reducción del déficit estructural que permita dedicar los fondos públicos a asegurar que los pensionistas actuales y futuros puedan cobrar unas pensiones justas. Y las propuestas de Vox para ello son claras. Primero, crear empleo y fomentar la competitividad de las empresas. Segundo, aumentar la productividad del trabajo, ya que cuanto mayor sea la misma, mayores serán las pensiones y mejor la situación financiera del sistema. A propósito, señor ministro, el crecimiento del PIB por hora trabajada en España entre el año 2019 y 2021 fue 2,3 veces inferior a la media de la Unión Europea y 2,6 veces inferior a la media de la OCDE. Tercero, apoyar a las familias y fomentar la natalidad. Se echa en falta en esta reforma compensar, como se merece, el tiempo trabajado pero sin remunerar por las bajas maternales. Cuarto, proceder a un análisis exhaustivo de la totalidad del gasto público, con objeto de reducir el gasto público improductivo y superfluo, eliminar duplicidades, aprovechar sinergias, buscar la eficiencia y reducir la burocracia. Son propuestas planteadas... Señoría, debe finalizar, por favor. Termino, señor presidente. Desde el sentido común, el sentido de Estado, la coherencia, la responsabilidad y la credibilidad. Exactamente todo lo que le falta a este Gobierno. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Partido